Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señora. profe. Ah, ok. ¿Y qué sale en la pantalla? ¿Le sale el título o no le sale? El origen de la ley. Es, sí, bueno, entonces, yo ayer le comentaba a Lady que pues dando, o sea, entendiendo todas las contingencias que han ocurrido, pues con que a veces uno sí se puede conectar, otro no, dado el caso que nos lleguemos a atrasar un poco en algunas clases, que pues la verdad no creo porque pues nos vemos 4 horas a la semana, pero si acaso nos llegáramos a atrasar un poquito y no alcanzáramos a ver un tema puntual, tendríamos que abordarlo más profundamente a partir de la lectura del documento que hemos estado haciendo. Pero pues la verdad no creo que vaya a haber inconveniente porque pues nos vemos 4 horas a la semana. Entonces yo ya he mirado y he ido programando cómo serían las cosas y pues si nos alcanza el tiempo, pero en virtud de las contingencias que nos han ocurrido los últimos, pues a veces, entonces sí, pues quiero que sepan que dado el caso que no alcancemos a tocar un tema o algo así, lo abordamos en la lectura. ¿Sí? Entonces lo abordamos en la lectura y hacemos más bien como un tipo de lo que siempre hacemos, mesa redonda aquí, un panel de preguntas y, bueno, mesa redonda, ¿no? De a tres, y lo conversamos aquí entre nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema que vamos a abordar hoy es como tal el origen de la ley. Nosotros la vez pasada terminamos hablando sobre lo que era la libertad, la importancia de la libertad, los vínculos que existían entre la libertad y la civilización. Vengan, déjenme ver, yo les muestro las diapositivas de antes. Ay, ahora no me va a funcionar mi puntero láser. Sí, por aquí está. Ah, sí, aquí estábamos. ¿Qué era lo que valorábamos? ¿Sí? Entonces habíamos puesto el ejemplo de que podía escribir poemas muy lindos, pero si nadie quería leerlos, y que podía cantar canciones horribles, pero si todos querían escucharlas. Entonces, ¿qué era lo que se valoraba? La conclusión que nos daba Arturo la última vez, ¿sí? El resultado de las acciones, el resultado de las acciones, y que era exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar cuáles eran el mejor uso que podíamos darle a nuestras capacidades porque cada uno de nosotros era necesario en el sentido en que éramos libres para elegir en qué ocupación emplear nuestras capacidades, para lograr nuestros propios fines y también teníamos que aprovechar que éramos libres para elegir estos fines. Y espérense que aquí teníamos otra idea. Así, y que en la medida en que una sociedad pudiera garantizar y pudiera permitir que las personas encontraran esas oportunidades en medio del ejercicio de su libertad con responsabilidad, encontrar esas posibilidades para poner al servicio del orden económico, del orden social como tal, todas las capacidades con las que se sentían dotados, era lo mejor que una sociedad podía hacer. O sea, brindar esas posibilidades era uno de los mayores retos y una de las mejores oportunidades que puede ofrecer una sociedad. Y dijimos que la igualdad material y la libertad eran incompatibles. Esa fue una idea que abordamos en clases anteriores y concluimos diciendo que la única igualdad que se puede garantizar sin atentar contra la libertad es la igualdad ante la ley. ¿Y en qué consistía esa igualdad ante la ley? La igualdad ante la ley consistía en que todos teníamos el mismo grado de responsabilidad en cuanto éramos libres. Entonces yo sabía que determinadas acciones iban a causarle daño a otra persona y en cuanto yo era capaz de prever que se causaba ese daño, yo actuaba de manera responsable. Y yo actuaba de manera responsable esperando que todas las personas que existieran también fueran conscientes de que tenían un límite, había un límite en sus acciones. Y en la medida en que todos seamos responsables en el mismo grado y que todos asumamos el mismo grado de responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad, estamos hablando en el marco de la igualdad ante la ley. ¿Listo? Y entonces, por eso es que la pregunta de hoy es sobre el origen de la ley. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera ponerles a ustedes es, ¿ustedes dónde creen que se origina la ley como tal? O sea, ¿es fruto de un acuerdo deliberado o la ley es algo que está en nosotros o qué piensan de esto? Eh, es algo que está en nosotros, ¿no, profe? O sea, cuando hablamos de ley estamos hablando como de una normativa de nosotros mismos aplicar, Sí, independientemente de que otra persona la imponga. Pero ajá, nosotros mismos nos imponemos leyes, es decir, yo cojo y yo misma me pongo una norma, una ley en la que yo digo no voy a comer pan después de las 8 de la noche porque me engorda. ok, Entonces, yo misma me estoy imponiendo esa ley, ¿cierto?
Entonces yo pienso que la ley nace desde uno y ya pues a tema social y de la socialización y de todo esto, pues obviamente para normalizar muchísimas cosas se necesitan leyes, que hay muchas no estamos de acuerdo, pero pues bueno, pero igual yo pienso que la ley sí nace de uno, crece de uno, de Listo. que uno mismo se plantea. Está en nosotros mismos, dice Lady. La ley es algo que está en nosotros. ¿Qué dices tú, Arturo? ¿Estás de acuerdo con Lady o no estás de acuerdo? ¿O piensas que alguien tenía que decirnos, que tuvo alguien que decir, vamos a establecer que esto está bien o que esto está mal, para que nosotros fuéramos conscientes de cuáles eran los límites de nuestras acciones? ¿Tú qué crees, Arturo? Profe, porque pensando en la persona en Ah, que naturalmente el Arturo, ser humano siempre, es que te escucho un poquito entrecortado. ahí me escuchas mejor, Sí, 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 ahí ya te escucho bien. que natural, lo que dice Lady es verdad, naturalmente el ser humano para organizarse, pues tuvo que implementar leyes, sobre todo en la historia, porque anteriormente, digamos que los recursos se obtenían mediante la fuerza, ¿no? La fuerza bruta o no había nada que dijera que se tenía que respetar, digamos, esa propiedad privada. Yo creo que surgió como una necesidad. Uy, esa idea me gusta. Entonces, me gustan las dos. Lady dice, es algo que está en nosotros, está en nosotros. Y Arturo dice, es algo que surge por necesidad. ¿Por qué surge por necesidad? ¿Puedes repetirme la idea para yo anotarla aquí? Pues surge por necesidad, profe, porque inicialmente todo se obtenía mediante la fuerza bruta y no había algo que dijera que se tenía que respetar la propiedad privada. Ok, entonces Arturo dice, no había noción de propiedad privada. Y entonces en ese sentido, tuvimos que establecer que existía. Oigan, esto es mío, ¿sí? Y ahora en adelante nadie me lo va a coger porque es mío. Entonces Arturo dice, no, no había noción de la propiedad privada, por ahora. ¿Listo? Bueno, pues resulta que ustedes dos han tocado un tema muy importante y han abordado sin saberlo la diferencia que existe entre el derecho positivo y el naturalismo. Yo me imagino que ustedes, pues, como somos economistas, en ningún momento de la carrera de economía como tal nos tocaron el tema de qué es el derecho positivo, qué es el naturalismo, pero pues como saben que nos movemos en el ámbito de las ciencias políticas, pues les vengo a compartir esta idea para que también ustedes conozcan sobre el origen de la ley. Cuando Lady nos dice que la ley es algo que está en nosotros, Lady está tendiendo a tener un pensamiento más hacia el naturalismo, ¿sí? El naturalismo como tal no tiene una fecha de surgimiento. No dice como, por ejemplo, la revolución industrial se dio en el siglo XVIII en 1933, o la ilustración fue en este periodo, o el oscurantismo o el iluminismo, o sea, no tiene como tal una fecha de surgimiento, ¿sí? Simplemente revela el respeto que los hombres tenemos por unas reglas inconscientes que honramos en nuestras acciones. O sea, hay unas reglas que son inconscientes, pero que esas reglas las honramos en la acción. Y aquí es donde entro a contradecir un poco lo que nos decía Arturo. La noción de la propiedad privada es una de las primeras nociones que tienen los hombres, ¿sí? O sea, el respeto por saber que eso es fruto de tu trabajo, el respeto por saber que eso es tuyo, inclusive es una noción que podemos encontrar nosotros desde la época más primitiva, el respeto por esa propiedad privada. Entonces, sabíamos que no podíamos robar, por ejemplo, en la época primitiva, porque me habían dicho no robes o yo simplemente sabía esto es tuyo. O sea, yo sabía que estaba mal hacerlo porque había una noción del trabajo, del esfuerzo, de la propiedad privada. Entonces ya empezamos inconscientemente a establecer unos límites entre lo que era y entre lo que no era de nosotros. Entonces, digamos que las primeras sociedades eran algo que daban por hecho y alejarnos de honrar esas reglas inconscientes en la acción es lo que hace que pase lo que dice Arturo, que se haga necesario explicitarlas. Entonces, cuando nosotros explicitamos como tal las leyes, las reglas inconscientes que honramos en nuestras acciones, que son como tal la idea del naturalismo, de saber que la ley es algo que está en nosotros,
nos alejamos de esas reglas, de esas maneras de actuar inconscientemente, que no somos conscientes de que existen, pero las respetamos, entonces nos alejamos de esas reglas inconscientes y se vuelve derecho explicitarlas, porque decíamos, bueno, pues todos sabíamos que estaba mal robar, pero con el paso del tiempo, con el desarrollo de la civilización, pues se fueron dando violaciones a la propiedad privada, a la integridad, se fueron violando ciertas cosas que las primeras comunidades daban por hecho, porque pues simplemente estaban en ellos, ¿sí? Estaba en ellos saber que había una noción de lo bueno y de lo malo. O sea, los hombres no venimos, como dicen por ahí, como una tabula rasa, entonces vengo todo en blanco. No, yo soy un ser humano, yo tengo capacidad de razonamiento y tengo conciencia sobre lo que es bueno o lo que es malo. Y en eso es la creencia del naturalismo. O sea, nosotros sabemos que tenemos esa noción, la tenemos. Pero cuando las personas empiezan a alejarse y empiezan a alejarse de esas reglas, entonces hay que explicitarlas. A partir de hoy, entonces ya sabemos que no podemos robar, entonces no vamos a robar. Entonces, hay un artículo en la Constitución que dice que no podemos matar, que no podemos violar, que no podemos transgredir ciertos límites. Entonces, cuando ya empezamos a escribir y a explicitarlas, entonces ya estamos hablando en el campo como tal del derecho positivo. ¿Sí? Entonces, esa como tal es la diferencia. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, las leyes que están escritas en la Constitución, ¿son parte del derecho positivo o del justnaturalismo o de ambas cosas? La Constitución de Colombia, ¿qué es? A ver si me entendieron la diferencia entre derecho positivo y el justnaturalismo. Profe, pero ¿me puedes repetir nuevamente como la esencia real del derecho positivo? El derecho positivo es explicitar las leyes, es Ah, ya. explicitar como tal ya las leyes. Entonces, antes de tener que, ¿por qué las tuvimos que explicitar, mejor dicho? Porque hubo personas que se fueron alejando que dejaron de honrar en sus acciones esas reglas inconscientes que nos estaban permitiendo la vida en sociedad. Entonces, nadie había dicho, no vamos a matar, pero nosotros sabemos que estaba en nuestra conciencia, estaba una noción de que era malo matar. O sea, había una noción de qué es lo que es bueno y lo que es malo y actuábamos en consecuencia a esas reglas inconscientes, las honrábamos en nuestras acciones, ¿sí? Pero cuando la gente se fue alejando de esas reglas inconscientes y fue dejando de honrarlas en sus acciones, entonces fue alejándose de la costumbre, de lo que veníamos haciendo, de ese saber que no podíamos matar, que no podíamos robar, que no podíamos superar determinados límites, ¿sí? Entonces, cuando nos alejamos de eso, entonces empezamos a explicitarlas, o sea, empezamos como tal a escribirlas. Decimos, no se puede matar. Y alguien dijo, listo, esta es una ley. Entonces, cuando ya la explicitamos, la escribimos y la hacemos consciente, la publicamos, y estamos hablando en el campo del derecho positivo, ¿sí? Entonces, ahora sí, Arturo, las leyes, o Lady, el que quiera, las leyes que nosotros encontramos en la Constitución hacen parte del derecho positivo o del justnaturalismo. Del derecho positivo, profe. Exactamente. Y Lady dices que son del derecho positivo. Sí, profe, estoy de acuerdo con Arturo. Listo. Entonces hacen parte del derecho positivo. Pero entonces, ¿y ustedes quién creen que es más fuerte, que tiene mayor trascendencia? ¿El derecho positivo o el justnaturalismo? ¿Qué tiene mayor trascendencia? En ese orden de ideas, el justnaturalismo. ¿Por qué, Lady? Pensaría yo que hace más referencia a la forma en la que nosotros mismos estamos dispuestos a acatar las normas y las leyes. Exactamente, exactamente, porque está revelando que los hombres somos capaces de vivir en sociedad, que somos capaces de establecer vínculos con otros, con personas diferentes a nosotros, no porque alguien explicite las leyes y no porque alguien haga como tal un documento donde diga estas son las leyes, sino porque nosotros en nuestro interior tenemos una noción de lo que es bueno o lo que es malo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Arturo, ayúdanos a leer esta idea que sale en el centro. La vida del hombre en sociedad es posible porque los individuos actúan de acuerdo a ciertas reglas. La esfera perteneciente a cada individuo es determinada no por la demarcación de un límite concreto, sino por la observancia de una regla, por supuesto, que no es conocida como tal por el individuo.
pero que es honrada en la acción. Profe, yo creo que él se refiere más a que naturalmente, yo creo que el ser humano sabe que si él no respeta, que el límite que él le dé a la libertad, digamos, individual de otro individuo es la misma que le pueden ofrecer. Él naturalmente sabe que si no respeta eso, pues tampoco va a ser respetado, ¿no? Exactamente. Él acata la ley, entre otras muchas cosas, él acata la ley porque confía en que en la medida en que él acata la ley, los demás también la están acatando. Y si los demás acatan la ley, él está siendo protegido bajo la ley. O sea, está siendo libre bajo la ley. Suena muy, muy contradictorio que uno diga, yo soy libre en la ley. No es contradictorio, es totalmente cierto, porque la ley me protege. La ley protege la integridad de ambos, pero pilas la ley que ha venido constituyéndose como tal a partir del justnaturalismo, ¿sí? Y esa idea la voy a retomar ahorita, ya van a darse cuenta que no cualquier ley escrita efectivamente respeta la integridad y la libertad de las personas. ¿Sí? Ya con un ejemplo que va a poner más adelante, van a darse cuenta que en la medida en que el derecho positivo se aparta del justnaturalismo y de las leyes que están en nosotros, de la noción que tenemos de lo bueno y de lo malo, cuando nos vamos apartando de esa ley y vamos estableciendo el derecho positivo por un camino totalmente distinto a lo que inicialmente veníamos, porque no sabíamos, porque la costumbre nos dijo que esta era la ley, ¿sí? Nos alejamos de esto y van a darse cuenta que en la medida que nos alejemos más vulnerables nos vamos a volver, en cuanto no nos va a garantizar que efectivamente nuestra libertad se vea protegida. Ahora, decimos, pues no son opuestos, sino que son complementarios. ¿Por qué? Porque el derecho positivo deriva su validez de la ley natural, ¿sí? Entonces, si yo mañana, por ejemplo, digo, entonces a partir de mañana voy a matar a todas las gordas, por decir algo, eso es una ley. Yo me puedo inventar esa ley, ¿sí? No, Pero, profe, porque me llevan a mí. ay, lady, tan exagerada. Yo supuse que ibas a decir eso. Entonces yo voy a decir, a partir de mañana, y a mí no me parece, pero bueno, a partir de mañana vamos a matar a todas las monas que salgan, a todas las monas peliteñidas. Y es ley. Bueno, Uy, no, primero que profe. todo, dime. Entonces decimos, bueno, perdóname. Esa es una ley que deriva. Dime, Arturo. No, profe. Bueno, entonces, no tengo nada contra las monas. Nada. No tengo nada contra las monas. Entonces los vamos a matar a todas mañana. Entonces digo, bueno, primero que todo, eso es una ley positiva, está escrita, pero deriva su validez del justnaturalismo. ¿Qué me decía el justnaturalismo? ¿Qué me decía la costumbre acerca del respeto por la integridad de la otra persona? O sea, confiar y creer en el justnaturalismo implica la creencia en la costumbre, ¿sí? Pues si yo sé, si desde el principio en la era primitiva sabemos que no podemos robar, que no podemos matar, ¿yo por qué voy a venir a decir que vamos a matar a todas las monas a partir de mañana? Entonces, cuando el derecho positivo no deriva su validez del justnaturalismo, empiezan las libertades individuales a verse amenazadas, se vuelven vulnerables. Ya no Como en un estamos. régimen, ¿no, profe? Exactamente, muy bien. Y ese ejemplo que voy a poner más adelante. Ya no estamos protegidos por la ley. ¿Por qué? Porque esa ley positiva, del derecho positivo, no está derivando la validez del justnaturalismo, de la confianza que nosotros teníamos en las leyes inconscientes que respetábamos en nuestras acciones, porque teníamos una noción de lo que era bueno y de lo que era malo. Entonces, tuvimos que escribirlas, explicitarlas en el derecho positivo. ¿Por qué? Porque hubo personas que se alejaron de esa manera en que venimos actuando, que nos había ido que nos estaba permitiendo vivir en sociedad. Entonces, bueno, pilas porque esta persona dejó de hacer esto que era lo que nos permitía los vínculos sociales, el orden social. Entonces, hay que decirle, no hay que matar a las monas. Entonces, ten cuidado, toca decir, no matar a las monas, ¿sí? No matar a nadie. De hecho, las 10 tablas de la ley que dicen como que salen en la Biblia, pues básicamente son derecho positivo. Son una primera manifestación del derecho positivo. Antes de esas 10 tablas de la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios, de los cuales habla la Biblia, pues en qué confiábamos, en el jus positivo, en el jus naturalismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera ley positiva de la cual se tiene, digamos que registros históricos? Podríamos decir, pues las 10 tablas de la ley en el Antiguo Testamento,
Sí, podríamos poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque se escribieron. Entonces Moisés dijo, como no, esto se complicó, esta gente se puso muy desjuiciada, hay que escribir que no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, que pilas con esto. Y él escribió los 10 mandamientos. Y ese es el primer registro histórico del derecho positivo, unas leyes escritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se alejó de las leyes, de las reglas que respetaba inconscientemente en sus acciones. Entonces, Profe, tengo una pregunta. ese es el ejemplo. Dime. Yo lo sabía. Dime, Arturo. Por ejemplo, profe, o sea que si hay igualdad ante la ley, ¿no? Sí. Yo creo que entonces una persona que asesine debería ser asesinado, simplemente porque si se respeta lo mismo que tú respetes por igualdad ante la ley, deberías de ser castigado por lo mismo que hagas, ¿no? Sí, Arturo. Y de hecho, mira que esa es una manifestación de la única ley que existe. Y la única ley que existe se ha, se ha manifestado en diferentes religiones, en diferentes creencias, en diferentes costumbres, a partir de a partir de varios enunciamientos, si existe la palabra enunciamiento. Por ejemplo, ¿qué dice la ley del talión? La ley del talión dice ojo por ojo, ¿sí? Que es el razonamiento que hace Arturo. Ojo por ojo. Ah, listo, yo te hago a ti lo que tú me haces a mí. La ley de Jesucristo, la ley que vino a predicar Jesucristo. Como entiendan Jesucristo, Arturo, como personaje histórico, ¿sí? No lo vengas a tratar aquí como que el Hijo de Dios encarnado, que no sé qué. Trátala como un personaje histórico, si quieres, ¿sí? Entonces la ley que vino a predicar Sí, Jesucristo, ¿cuál era? Él vino a decir, entonces, que amar a que los haya que otros. perdonar. Sí, no, que amar a los otros como amar al prójimo como a sí mismo. Esa fue la manifestación que él le dio la ley y fue la única ley que él nos dio, el único consejo que vino a dar como personaje histórico, ¿sí? Amar a los otros, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, es una manifestación diferente, es una traducción diferente de la ley del talión, ojo por ojo. O sea, yo te hago a ti lo que tú me vas a hacer a mí. Y así, y en tu contexto podría ser yo maté, entonces que me maten a mí también. Entonces, mira que de hecho, tantas leyes que existen, Arturo, y la única que necesitamos es esa, la única. Hago a los demás lo que quiero que me hagan a mí. Son tres enunciados de una ley de una ley que permitiría y garantizaría un orden social. Entonces, escribimos no sé cuántos artículos en la Constitución de Colombia y escribimos un mundo de cosas. Entonces, Moisés escribió 10 mandamientos y todas las leyes que puedan existir en cualquier constitución uno podría decir que podrían reducirse a ojo por ojo, ama al prójimo como a ti mismo o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es la única ley que podría existir, ¿sí? Y cuando uno entiende y se oiga como que sí es por ese lado. Entonces lo que tú dices es verdad, son tres maneras de expresar una misma idea. Yo permito, en cuanto yo hago algo, transgredo determinado límite, estoy permitiendo que también lo hagan conmigo. Entonces, como dicen, hagámonos pasito entre todos. Hagámonos pasito, no, cooperemos, respetemos la igualdad ante la ley para que las libertades de ambos y de todos estén protegidas. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿esta ley es fruto de una inspiración divina o podríamos decir que son poderes inherentes a la razón humana? Pues simplemente, o también podemos preguntarnos si son principios que no son en sí mismos parte de la razón, pero que constituyen factores que gobiernan el trabajo del intelecto humano. Entonces alguien podría decir, no, yo no confío en el naturalismo porque es fruto de inspiración divina. Y yo digo, no, no es fruto de la inspiración divina porque yo considero que Dios no existe, por el contrario, y la conciencia de la ley, de la bondad o de la maldad, me lo dice unos poderes que hay inherentes a mi razón humana. Y otra persona me puede decir, no, yo considero que son principios que no son en parte, que no son en un principio, valga la redundancia, parte de la razón, sino que constituyen factores que están impresos y que están gobernando todo el trabajo de mi intelecto. Entonces, no nos importa eso. No nos importa si el naturalismo me lo inspiró Dios, si me lo inspiró un poder sobrenatural, si yo nací con él por el simple hecho de ser humano y está en mi razón, o son facultades que están en mi intelecto. No me interesa.
lo que me interesa es que son un marco para el criterio de justicia de las leyes positivas y para que los hombres las obedezcan. O sea, y es una discusión que yo, bueno, discusión entre comillas, que yo tengo con algunas personas. Es que me dicen, no, es que lo más importante es el derecho positivo. Y yo te digo, ¿y de dónde se origina el derecho positivo? O sea, ¿tú cómo sabías que había algo que estaba mal? Pues porque algo te lo tuvo que decir. ¿Y qué es ese algo? Pues la costumbre de lo que veníamos haciendo, la costumbre de respetar estas reglas en nuestras acciones y saber que respetar inconscientemente esas reglas era lo que habían permitido constituir como tal el orden social en el que nos veníamos moviendo. Entonces la supremacía, obviamente, para mí es muy obvio que siempre la tiene el justnaturalismo, ¿sí? Pero es un debate que no está cerrado, no me explico por qué, porque pues es obvio, ¿no? Yo la verdad lo veo ya un debate cerrado y digo, no, la última palabra la tiene el justnaturalismo, ¿sí? Pero entonces, les digo que es un debate que se encuentra abierto. No es que ya ganó el derecho positivo o ganó el justnaturalismo y hay muchas visiones enfrentadas con respecto a esto, pero lo que importa es que independientemente cuál sea el origen de esa conciencia de lo bueno y de lo malo, lo que importa es que es el marco para el criterio de la justicia de las leyes positivas y para que los hombres efectivamente cooperen en ellas y las obedezcan. Entonces, podemos definir el justnaturalismo como reglas no conscientes ni conocidas, pero honradas, y miren que las pongo así en cursiva, en la acción es lo que permiten la vida en sociedad, es lo que permitía. Entonces, nuevamente, un orden surgido desde adentro, un orden espontáneo, el orden espontáneo de Hayek, ¿sí? Entonces, una sinergia de libertades individuales, ya no cooperando para satisfacer mutuamente sus necesidades de escasez, sino que ya una sinergia de libertades individuales cooperando, pero adhiriéndose a unas reglas inconscientes para permitir garantizando la misma sinergia de ese orden. O sea, las mismas relaciones, las mismas conexiones, el respeto de la integridad de todos los que constituyan como tal ese orden. Entonces, nuevamente, un orden surgido desde adentro, un orden como tal espontáneo, ¿sí? Entonces, la ley natural, reglas honradas en la acción. Entonces decimos, el justnaturalismo también se llama ley natural, ¿listo? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de ley natural o justnaturalismo, es lo mismo, ¿bien? Entonces, ley natural, reglas honradas en la acción, nos comportamos conforme a ellas antes de declararlas. ¿Y por qué se vuelve necesario explicitarlas? Pues porque hay una tendencia a separarse de las maneras habituales de acción, dejar de honrar la regla en la acción es lo que hace necesario su explicitud por el derecho positivo, o sea, escribir y decir si esto fue lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Quedando claro que, Arturo, ¿nos puedes ayudar a leer esta última idea de acá? Quedando claro que en ciertas circunstancias la acción debe satisfacer ciertas condiciones, pero todos los tipos de acción que satisfagan esas condiciones son permisibles. Listo. Entonces, en ciertas circunstancias la acción debe satisfacer ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas ciertas condiciones? Las que venían siendo permeadas por las leyes inconscientes que honrábamos en la acción. Entonces, todos los tipos de acción que satisfagan esas condiciones son permisibles, ¿sí? Entonces, hay un límite que sabemos que existe porque lo sabemos sin que nadie nos lo diga, pero ese límite no nos pone, no vulnera nuestra libertad de acción, o sea, simplemente cambia los medios que tenemos a nuestro alcance para alcanzar un fin, pero no determina el fin al que yo estoy alcanzando, simplemente me dice, bueno, pilas, hasta aquí puede llegar la acción, pero cualquier acción que satisfaga esta condición específica, que es la ley naturalista, está permitida. Entonces, en ese sentido, la ley no te está cambiando los fines, sino que te está cambiando las posibilidades de acción que tienes para ejecutar y alcanzar el fin, ¿sí? Entonces decimos, se sabrá que los actos deben satisfacer ciertas condiciones. La ley me dice hasta dónde soy responsable cuando mis actos no satisfacen ciertas condiciones. Entonces, ¿hasta dónde soy responsable? Y miren que esta pregunta es bien importante. ¿Hasta dónde soy responsable cuando mis actos no satisfacen esas ciertas condiciones? Y esas ciertas condiciones son las que tenemos aquí. Estas circunstancias de la acción
deben satisfacer ciertas condiciones, pero todos los tipos de acción que satisfagan esas condiciones son permisibles. O sea, estas ciertas condiciones son directamente y vienen ancladas directamente en el naturalismo, en las reglas que veníamos honrando en las acciones. Restrinjo mi rango de acción para garantizar la libertad de que yo disfruto al otro. ¿Sí? Entonces, la concepción como tal de la libertad bajo la ley, podríamos decir nosotros que descansa en el argumento de que cuando obedecemos las leyes, nosotros mismos seguimos siendo libres, ya que estas leyes son de carácter abstracto, ¿sí? Es decir, son generales y no particulares. Y la obediencia de estas leyes que son abstractas garantizan que yo pueda disfrutar de mi libertad individual en cuanto todos los demás también están obedeciendo esa ley, ¿sí? Y en cuanto yo la obedezco, estoy a favor de la libertad del otro. En ese sentido, podemos concluir que la libertad sirve para proteger, perdón, que la ley sirve para proteger la integridad de ambos. Entonces, yo respeto la ley para garantizar la libertad de la cual yo espero estar disfrutando al otro. Y en cuanto el otro también la respete, yo voy a poder estar tranquilo de que mi libertad está siendo respetada. Entonces, la ley protege la integridad de ambos, ¿sí? Puedo esperar seguir siendo libre en cuanto el otro también obedece, y aquí es lo que les decía que es una paradójico, la libertad bajo la ley, pero ya sabemos que no es que sean paradójicos del todo. Ahora decimos, estas leyes también, desde luego, son fruto del proceso de la civilización y como tal están sujetas al darwinismo social. O sea, podemos decir, sí, hay unas leyes, hay unas sí, digamos que hay unas condiciones que debemos satisfacer, pero puede que con el origen, con el avance de la civilización, nos vayamos dando cuenta que tal vez hay unas que tenemos que ir cambiando, que ir mejorando o que ir evolucionando. Obviamente las más básicas como el respeto por la vida, por la propiedad privada, por la integridad de las personas, pues son cosas que están fuera de discusión, pero las leyes como tal también son fruto también se gestan y se ensayan en el laboratorio de la sociedad y en cuanto a eso están sujetas al darwinismo social. Tenemos una ley y que se ha mantenido, ¿por qué? Porque nos ha permitido alcanzar los fines concretos de la generación, porque permitió a la generación específica de ese periodo de la historia alcanzar sus fines concretos. Pero fuimos avanzando y avanzando y avanzando y nos dimos cuenta que tal vez había necesidad de modificarla. Pero cuando uno dice voy a modificarla, tiene que ser consciente de cuáles son los fines o qué es lo que protege esa ley, o sea, qué es lo que está protegiendo, para no llegar a cambiarla de un momento para otro y decir como, bueno, la cambiamos, sino que efectivamente la nueva visión o la evolución que se le vaya a hacer como tal, efectivamente siga contribuyendo a la gestación de la costumbre o del orden social que está establecido hasta ese momento. ¿Listo? Y lo que les venía diciendo, el carácter abstracto de la ley, lo que nos garantiza es su no arbitrariedad. O sea, la idea es que estamos aplicando la ley sin considerar casos particulares, sino que es la misma para todos. O sea, en cuanto todos somos libres, estamos teniendo todos el mismo grado de responsabilidad en cuanto asumimos el ejercicio de nuestras libertades y en cuanto tenemos todos el mismo grado de responsabilidad en cuanto somos libres, podemos estar hablando como tal de la igualdad ante la ley, ¿sí? Entonces la ley tiene dos características. La primera, el carácter abstracto, que es que no considera como tal situaciones particulares, no favorece particularismos, entonces, porque eres tú, vamos a aplicar la ley en esta otra dirección, porque eres tú, entonces no la vamos a aplicar hacia esta dirección. Entonces, ahí venía la importancia de retomar la idea de antes, que decíamos que solamente las personas que pueden asumir la responsabilidad de sus actos pueden disfrutar de la libertad. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar con un rasero distinto la responsabilidad o no podría llegar a garantizar el carácter abstracto de la ley si yo digo que porque una persona es enferma mental no la puedo juzgar bajo el criterio de la ley. Es que ella no sabía, entonces no le puedo aplicar la ley. Ah, ¿cómo así? Eso no es que la ley tenga su carácter abstracto.
porque está siendo aplicada de acuerdo a unos particularismos. Y se supone que todos vamos a ser iguales ante la ley, entonces, ¿por qué a ti te voy a tratar diferente? Si se supone que todos estamos teniendo el mismo grado de responsabilidad en cuanto éramos libres. Entonces, solamente cuando podemos asumir esas consecuencias, sabemos que se va a mantener el carácter abstracto a todos, no en particular vamos a aplicar la ley, sino a todos por igual. ¿Sí? Esa es una de las características de la ley. Y la otra característica de la ley es su carácter predictivo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste como tal el carácter predictivo de la ley? Que ayuda a los hombres a prever. ¿Sí? Es decir, como aquí puse el ejemplo, como las leyes de la naturaleza, como las leyes físicas, ¿sí? Yo digo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo que les decía el otro día sobre el conocimiento, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo mi mano caliente en una estufa? Las leyes de la física me dicen pues que el elemento que tiene mayor temperatura pues va a tocar el otro elemento que no tiene temperatura y nos vamos a mezclar los dos y vamos me va a quemar, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo junto dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno? Yo obtengo agua. Eso significa que es como el carácter predictivo. Me ayuda a hacer mis planes con confianza. O sea, el hombre planea como tal con confianza. Entonces, yo sé cuáles son las acciones que puedo ejecutar para alcanzar un fin específico y cuáles tipos de acción están restringidas en cuanto no satisfacen ciertas condiciones. Pero cualquier acción que yo ejecute para alcanzar un fin que yo tenga que satisfaga esa condición es permisible. ¿Sí? Entonces, el hombre planea con confianza porque sabe qué tipos de acciones son permisibles y cuáles no y hasta qué grado es responsable cuando esas acciones no satisfagan estas condiciones de las que estamos hablando. Entonces decimos, la ley cambia los medios que tengo a mi disposición para lograr mis fines, pero no determina mis fines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí rapidito para que me entiendan, yo quiero ser, por decir algo, presidente de una compañía. Entonces, yo tengo dos formas de llegar. La primera es ofrecer un vaso de agua envenenado al gerente actual de la compañía, ¿sí? Y como yo soy el próximo candidato, entonces soy el próximo candidato a ser el presidente, entonces ofrezco un vaso de agua envenenado al presidente actual y él se la toma y yo conseguí mi fin. Se murió el señor, se lo envenené y conseguí mi fin, que era llegar a la presidencia de la compañía. Un medio que tengo a mi alcance. Una acción que me lleva a un medio, ¿sí? ¿Cuál es la otra acción? Pues es un poquito más demorada, ¿sí? Pero como que mejor se ajusta, ¿no? Entonces, es trabajar, es poner los medios lícitos para efectivamente en algún momento poder llegar a la presidencia de la compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué me dijo la ley? Oye, no puedes envenenar al otro. O sea, eso estás vulnerando al otro. Eso me dice la ley, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido cambia la ley los medios? En cuanto cambia los tipos de acciones que son permisibles para alcanzar ciertos fines, pero no te determina tu fin. La ley no te dice, está mal que quieras llegar a ser presidente, está bien que quieras llegar a ser presidente, es un fin. ¿Y cuál es el medio que vas a emplear? Entonces, el medio que debes emplear en el marco de la ley es el que garantiza, es el que sigue aún protegiendo la integridad del otro, del diferente. ¿Sí? Dice que eso no pensaba Maquiavelo, profe. Sí, bueno, ¿qué pensaba entonces? No, pues como Maquiavelo sí decía que el fin justifica los medios. Nada de eso. Es que de la Yo historia... ya después, dime. En Eso los es, términos de Maquiavelo, haber envenenado al señor era lo más optable para que no gastar tanto tiempo. Lo más claro. eficiente. Lo que pasa es que desde la historia siempre se ha dividido entre como dos corrientes ahí, la de Maquiavelo y la de Rousseau, ¿no? Que, por ejemplo, Maquiavelo dice que el ser humano nace malo y también dice que el fin justifica los medios, mientras que Rousseau piensa diferente. Por ejemplo, dice, creo que él es el que dice que el ser humano no nace malo, sino se hace malo en su convivencia. Pero Arturo, mira que esa última frase yo nunca le he hallado sentido, Arturo. Porque ¿qué no es la sociedad sino un conjunto de hombres que no nacieron malos actuando? Entonces, ¿de dónde surgió el mal? Yo digo, dice, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Y que la sociedad sino más un conjunto de hombres que nacieron buenos interactuando?
O sea, si tú te pones a ver, yo nunca le he hallado como mucho sentido a esa frase. Entonces, ¿de dónde Sí, es viene la verdad. maldad, profe? Dime. ¿Nacemos con ella? ¿Nacemos con la maldad? Sí, Lady. Eso dijo Maquiavelo también. Yo no estoy de Nacemos, acuerdo. Esta vez soy yo la que no estoy de acuerdo. ¿por qué no, Lady? ¿De No, qué? ¿Con qué no estás de profe. acuerdo? O sea, es ¿No que nacemos, no no, nacemos yo malos? siento que no. Yo siento que uno nace muy, como yo te dijera, muy puro, Inocente. muy inocente. O Listo, sea, yo Lady. no siento que en el corazón de uno venga maldad. Ok, Lady, yo te voy a preguntar una cosa. Tú, y pregunta específica para Lady, no para Arturo, porque Lady me va a entender la pregunta que yo le voy a hacer. Lady, ¿qué es el pecado original para la religión católica? ¿Qué es el pecado original? Pues no cumplir con los 10 mandamientos, esos son los 10 pecados más terribles que existen. Pero tú no recuerdas que hay como un pedacito en las catequesis y en general que dicen, nosotros no nacimos inmaculados, nacimos con el pecado original, nacimos con esa tendencia a lo malo, también evidentemente a lo bueno, ¿no? Nacimos con esa tendencia a lo malo. Ahora que cuando somos niños somos inocentes, pues la maldad se va manifestando en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y en las diferentes tentaciones de hacer el mal y las oportunidades de hacer el mal que tienes. Entonces, un niño chiquito, el mal que puede hacer, pues, ¿cuál puede ser el mal que puede hacer el niño chiquito? Es que a eso yo voy. O sea, lo digo, antes yo hubiese pensado diferente, ¿cierto? Es que Sí, créeme, el hecho de tener un hijo no le cambia el chip, pero, o sea, terrible. sí. Y digamos, yo veo a Jero y es que no tiene maldad. No tiene maldad. O sea, es un ser tan inofensivo y tan inocente. Porque lo digo que inofensivo, o sea, puede llegar un adulto y le puede hacer muchísimo daño y el niño no va a hacer nada, no se va a defender porque no sabe, no tiene la concepción de que eso es malo, ¿cierto? Y viene con una inocencia que, o sea, es que es abrumador, o sea, él coge y ejemplo, él no quiere comida, entonces él no es el que coge y le tira a uno la mano, no, él coge y voltea la cara y dice, no, mamá, ¿sí me hago entender? Y sin necesidad de yo decirle o haberle explicado en algún momento que si él no quería algo, entonces simplemente lo hiciera. O sea, es algo por instinto. Entonces, en mi cabeza no cabe que una persona nazca mala. Pero O sea, entonces, yo siento Lady, ¿cuál es el que origen del mal, Lady? las circunstancias de la vida hacen que la persona se vuelva mala. Yo no estoy hablando que como te dijera, que venga alguien y le diga, es que sí me hago entender, sino yo siento que las circunstancias de la vida van haciendo que una persona vaya llenando su corazón o se va, así como diría mi hermano cuando estaba chiquito, manita, una persona brava tiene el corazón chucho. Ay, tan lindo. Entonces, decía, no, él cuando estaba chiquito, él veía cuando mi papá se enojaba y decía, uy, mi papá tiene corazón chucho, cuando lo Mm, veía de mal genio. sí, Entonces, vuelvo yo a la pregunta, ¿en dónde hay maldad en un niño que hace ese tipo de preguntas? listo, listo. Yo también te digo, o sea, un bebé, Lady, un bebé, ¿qué mal va a poder hacer un bebé? ¿Sí? Exacto. Y, Pero, y pero, las circunstancias van haciendo que las personas se vuelvan malas. Si ese bebé pasa por sufrimiento, si ese bebé sufre maltrato en su casa, si ese bebé con el transcurso del tiempo sigue viendo un mal ejemplo, ¿cierto? O sea, yo creo que la mejor forma de educar a un hijo es el ejemplo que uno le puede dar. sí. Entonces, si ese niño que va creciendo va viendo todo ese cúmulo de cosas, pues con eso es que está creando sus principios y con eso es que él está creando su concepción de vida. Listo, Lady, pero es que si nosotros nos quedáramos con ese pensamiento, y realmente yo también valoro mucho la inocencia de un niño, o sea, un niño, o sea, qué mal puede ser un niño. Pero, Lady, si en verdad no fuéramos tendiendo y no tuviéramos esa tendencia hacia lo malo, en nuestro lenguaje, digamos así, hacia el pecado, hacia lo malo, hacia hacer el mal, a causar el mal a otra persona por X o Y motivo, porque vivimos en un mundo con limitaciones y hay que buscar las formas de salir adelante, y hay unas personas que salen adelante.
a costa de otras personas, por decirlo así. ¿De dónde, si esto pasa, de dónde surge el mal, Lady? O sea, ¿de dónde surge el mal? Porque según lo que estamos pensando, según la idea que estaríamos desarrollando contigo, es que los hombres nacen perfectos, ¿sí? O sea, nacen sin tender al mal, sin tender hacia el pecado, por decirlo así, porque simplemente son muy inocentes. Entonces, ¿en qué momento el primer hombre de la historia se corrompe, Lady? ¿En qué momento si no había nadie que lo corrompiera? ¿Sí? O sea, ese es el argumento para yo decir, efectivamente, hay una tendencia inherente al mal en los hombres, como también hay una tendencia inherente al bien. O sea, Profe, son pero ahí, por ejemplo, las dos realidades peleando o intentando absorber una a la otra, y al final, ¿quién es la que gana? Pues la que uno alimente, ¿sí? Dime, Arturo. creo que, por ejemplo, si uno lo ve por el lado de la religión, ahí dice que, por ejemplo, el primer hombre mejor dicho, lo tentó fue una serpiente, ¿no? O sea, sí había algo ahí que Lo, quería ten- volverlo. lo tentó una serpiente. Listo, lo tentó una serpiente. Pero si tú te pones a mirar y si tú no creyeras en el Génesis y para ti la Biblia fuera simplemente un libro histórico, nada que aplicar a la vida real, tú dices, a ver, que entonces una serpiente que habló con una mujer y entonces le ofreció una manzana. Si tú evalúas eso a la luz ya no de la religión, sino a la luz, por ejemplo, no sé a la luz de qué, pero si tú no creyeras en la Biblia como un libro religioso, sino como un libro histórico, tú puedes interpretar que esa tal serpiente que estás leyendo no era como tal una serpiente que te hablaba, sino que era la tendencia al mal de la que yo te estoy hablando. Porque ¿quién corrompió al primer hombre? La serpiente, pero si tú no crees en la Biblia y no crees en estas cosas, ¿cuál es la respuesta que le das al origen del mal? O sea, una tendencia a alejarte del bien, porque ¿qué es el mal? Pues el mal es ausencia de bien, ¿sí? Entonces nosotros no nacemos perfectos. Si naciéramos perfectos, pues seríamos como dioses o algo así, no estaríamos insatisfechos, no nos veríamos movidos a actuar, a intentar satisfacer las necesidades inherentes a nuestra existencia, sino que naceríamos perfectos, no tendríamos motivación para actuar porque pues todo estaría bien. En cambio somos seres imperfectos, necesitados, ¿sí? Tendemos a la pereza, tendemos a la pereza, sí, dejemos de la pereza. Por ejemplo, una manifestación de la maldad, la pereza, ¿sí? Entonces, ¿quién le puso pereza? ¿Quién motivó a la primera persona que tuviera pereza? Es algo que está inherente en sí mismo, o sea, inherente en las personas. A mí como me Entonces, gusta estar averiguando términos raros. sí. Nunca me había puesto a pensar de dónde viene la maldad. Mm. Y entonces le pregunté a Mr. Google Ajá. y me dice Ay, una Lady, investigación. te puedes encontrar, ¿qué dice? A ver. Exacto, digamos el que es como el primer link que encontré, dice, una investigación ha identificado el origen común de la maldad humana. Se llama Factor D. Agrupa 9 comportamientos maliciosos que me expresan el núcleo oscuro de la personalidad, el afán de poner por encima de los demás y de la comunidad a cualquier precio los intereses propios. Los intereses propios, Lady. Pero ¿te acuerdas cuál fue el origen de la sociedad? En sus bases, ¿cuál fue el origen de la sociedad? La lucha contra la escasez. ¿Sí? Y por eso nace, yo creo, profe, la maldad nace por dos cosas, Sí. por la escasez y por la flojera del hombre. Ay, muy bien. Por fin tenemos algo en común, Exacto. Arturo. ¿Y por qué? Desarrolla más la idea, Arturo. Pues, profe, porque como hay escasez de recursos, el ser humano busca la forma, o sea, aunque él, mejor dicho, aunque se tenga la concepción de que él nace puro y que no es malo, él dice, venga, pero yo no tengo esto, de alguna forma tengo que conseguirlo. Y además, si tiene hambre, yo creo que si tiene hambre y si tiene pereza y hay escasez, yo creo que el tipo dice, no, yo tengo que robar o hacer algo para conseguirlo. Exactamente. Él habita en un mundo con limitaciones, en el cual se ve obligado a maximizar. Entonces, cuando las personas dicen, es que el mal de la sociedad surge porque cada persona piensa en sí mismo por encima de los demás.
todo el mundo piensa en sí mismo por encima de los demás. Pues claro, porque yo busco mi bien propio. Y si tu bien propio es el bien de tu hijo, cuando piensas en el bien de tu hijo, estás pensando en el bien tuyo también. Y es que yo prefiero que... Entonces, ¿qué es que la gente pone sus intereses por encima de los demás? Pues todo el mundo lo hace, ¿sí? Es que Sí, yo Sí, pienso entonces, que sí, sí, una dime, persona mala no tiene principios. dime. Una persona mala no tiene principios. Bueno, pero espérate, te termino con esta idea. O sea, todo el mundo se pone por encima de los demás. sí, de Entonces, acuerdo. la primera argumento a favor de eso es que aún cuando tú pones por delante de ti, entre comillas, a otra persona, la estás poniendo por delante de ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú valoras en más, lo que consideras que más te satisface, que más te va a llenar, poner a tu hijo por primero que tú. Entonces, en ese momento te estás poniendo igual primero tú, porque estás dando tu acción a poner a alguien primero. Entonces, en cuanto haces eso, te satisface a ti. Entonces, te estás poniendo primero tú. O sea, es una categoría irreductible de la acción humana, ¿sí? Ahora, el origen de la sociedad justamente fue eso. Estamos en un mundo con limitaciones en el cual tenemos que maximizar cómo es que yo voy a salir adelante, cuáles son los medios que voy a poner para conseguir los fines que yo tengo. Entonces yo me voy a quedar esperando que otra persona lo haga por mí, de que me sirve tener la libertad de la cual me está capacitando para ejecutar multiplicidad de acciones que puedo desarrollar para salir por mi propia cuenta adelante y esperar que los otros en contraprestación también cooperen conmigo. Entonces, el origen inclusive de la cooperación social y de la división del trabajo surge a partir de que ella es posible, de por qué, porque cada uno de nosotros se enfocó en hacer algo que le satisfacía, porque yo quiero esto para mí. Ah, bueno, hágale. Listo, empezamos, nos especializamos, nos dimos el trabajo y empezamos a cooperar. O sea, desde cualquier punto de vista que tú veas, el individualismo que tanta gente critica es algo que está inherente en nosotros, en la historia de la civilización, en cada cosa que hacemos todos los días, todos los días. Sí, a mí eso me encanta del individualismo. Sí, entonces la respuesta es Lady, ningún factor de ningún nada. O sea, pienso que realmente es eso, la tendencia al mal con la que nacen los hombres. Y no hay que irse muy lejos, no hay que irse a investigar una tribu por allá en el Amazonas o allá por allá perdida en el África, no hay que ir a estudiar esas comunidades porque todos los seres humanos somos igualitos, igualitos, ¿sí? Nacemos con la Profe, tendencia al mal y con las posibilidades de vencer el mal haciendo el bien también. Dime, Arturo. que por eso mismo, o sea, por lo que acabas de decir, es que estoy en desacuerdo con el gobierno, con el Estado. ¿Cómo pretenden que el Estado sea eficiente si está, o sea, el Estado está compuesto por individuos y obviamente un individuo por naturaleza busca su propio bienestar individual, su beneficio individual? Entonces, el Estado, al estar compuesto por estos individuos, no va a buscar precisamente el bienestar de la sociedad. Si él busca el bienestar de la sociedad siempre y cuando obtenga algo a cambio. Por eso es que En- se da la corrupción. exactamente. Cualquier acto humano tiene como consecuencia proyectarse a un futuro mejor, ¿sí? Lo que hablábamos en las primeras clases, estoy sentada en el comedor de mi casa y veo por allá, estoy comiendo una tostada y veo por allá una mermelada y yo digo, ¿qué valoro más? ¿La satisfacción que me otorga la mermelada o quedarme aquí sentada? No, yo valoro más la mermelada, me levanto, listo, voy y me sirvo, ¿listo? Ahora, ay, se me olvidó la idea que les iba a poner con este ejemplo. Arturo, dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Que por eso desconfiabas del gobierno, Que por eso el Estado es ineficiente, porque está compuesto de individuos que buscan su propio bienestar individual. su propio bienestar individual. Sí, entonces, perdón, yo les estaba diciendo que toda acción humana se proyectaba al futuro y toda acción humana está proyectada al futuro. Y en ese sentido, cualquier acción que tú emprendas, sea decir, voy a servir a las otras personas, es porque de alguna manera sabes que hacer eso te va a reportar una ganancia. O sea, si tú no confiaras en que los actos que ejecutas proyectando tú al futuro, a un futuro mejor, te van a reportar una utilidad, pues tú no actuarías para nada, te quedas aquí sentado porque no va a obtener nada, no va a obtener ninguna ganancia. ¿Sí? Entonces,
es algo que es una categoría irreductible de la acción, o sea, humana, proyectarse el futuro en pro del propio beneficio. Si yo no busco en un futuro, así sea con una acción mínima, proyectarme a un futuro mejor, pues yo no actuaría. Entonces, en ese sentido, decimos, es que yo soy como un político y no estoy poniendo mis intereses por encima de los demás. Pues claro que los estás poniendo, porque en cuando tú te pones allá, es porque estás proyectando que a partir de eso vas a obtener un beneficio, ¿sí? Si no, si en tu interior de verdad no pensaras que te otorga un beneficio, no te verías motivado a actuar, no te verías movido a actuar, porque la insatisfacción es justo e imaginarnos un futuro mejor, un futuro inmediato, o sea, no futuro de profesional, no, un instante mejor a continuación, es lo que nos lleva a actuar. Entonces, es súper, es súper incoherente y es lo que dice Arturo, o sea, todos sabemos ya, o sea, estamos hasta la coronilla y ya para todos es muy evidente que realmente los políticos no representan a nadie, representan sus propios intereses. Entonces uno dice, no, pues que usted no está por beneficiarse de usted mismo, o sea, todo el mundo está en busca de su propio beneficio, todo el mundo, ¿sí? Incluso la persona que escribió eso que googleó Lady, ¿sí? Entonces yo voy a poner este artículo mío en internet, ¿por qué? Porque me satisface, porque quiero hacer algo que me satisface a mí. Entonces te estás poniendo en primer lugar, no, estoy publicando para otras personas, pero entonces no lo hagas, porque si no te satisface, ¿por qué actúas? ¿Sí? Entonces véanlo por donde ustedes lo vean, el individualismo salta a la vista y existe y es algo que nos ha acompañado toda la vida y es lo que ha permitido como tal que surja y que se mantenga la sociedad. O sea, yo no le veo ningún problema, no sé cuál es la pelea contra el individualismo. Y el ¿Sí? progreso. Exactamente. O sea, permite mantener despierto ese afán de rendimiento personal y mejorar la competencia de los mercados, hacerlos más eficientes, buscar la forma de abaratar los precios, o sea, introducir medios de capital, o sea, son tantas cosas que la libertad humana y la naturaleza humana logra cuando se le deja, cuando triunfa esta libertad humana, son muchas cosas las que se consiguen, porque vamos a hablar mal en pro del liberalismo y del afán de rendimiento personal, porque lo vamos a eliminar, porque vamos a tener miedo que alguien haga uso de su libertad para lograr ciertas cosas que puede lograr y si los otros y las puede lograr, qué mal, porque los otros no. Entonces, el hecho de que unas personas no puedan hacer, no quieran más bien hacer uso de su libertad individual, no tiene por qué hacer que veamos mal a quien sí la utiliza y a quien sí potencia todas sus capacidades. Entonces, en ese sentido, el individualismo, yo digo, pues bien, pues yo no le veo ningún inconveniente, ¿sí? Ahora, Lady, ¿tú ibas a decir algo ahorita? No, señor. ¿No? Bueno, sí, tú ibas a decir algo. No, Cuente a ver, Lady, cuente qué iba a decir. no, yo no iba a decir nada. Dinos la verdad. ¿Que vas a No. votar por mí en la presidencia? Bueno. Ah, yo siempre lo he dicho que yo siempre voto por ti en la presidencia, así sea en el 2032. Lady, pero ¿qué opinas tú de eso que dijimos del individualismo? Profe, ahí nace la maldad. Porque Ok, nosotros somos egoístas, nosotros los seres humanos somos egoístas. Que uno dice, ¿y de dónde viene el hecho de que uno sea egoísta? Pues es que eso viene acá adentro, o sea, eso uno no lo aprende de nadie. Uno cuando está chiquito, niño, por inocente que sea, cuando tiene por allá 5 años, uno ve a un niño con una pelota y uno quiere esa pelota. ujú, En algo tan insignificante como eso, ya viene o sea, no es maldad, es como codicia. sí. Entonces, mira lo que estaba diciendo ahorita, no hay maldad en un niño, ¿no? No hay maldad de matar, no hay maldad de matar, dejémoslo ahí. Maldad es eso, para mí maldad es el hecho de, digamos ejemplo, yo veo una vieja súper buenona acá enfrente de mi casa Sí. y con un cuerpazo así súper chévere, pues obvio, o sea, perdón la expresión, uno la marica, uno la admira y uno siente envidia porque uno quiere tener un cuerpo igual. Exacto, mira que la maldad no estamos hablando de que mató a alguien, no es esa tendencia a la pereza, a la envidia, ¿sí? Eso es el mal, la tendencia hacia esa. Y ese es el Esa, mal que nos acompaña. Dime, Lady. el hecho de que yo coja y quizás envidie de una forma buena, ¿cierto? Porque yo siento que hay envidias buenas y envidias malas. Sí.
Cuando yo tengo una envidia buena, pues yo sí la veo, la admiro. Digo, uy, tan bacano el cuerpo de esa vieja. Pero ejemplo, en mi caso personal, a mí me dijeron, ¿usted prefiere seguir estudiando y gastarse la platica o hacer la inversión en estudiar o hacer la inversión en latonearse? Y yo, no, marica, yo prefiero estudiar. Que para mí Sin latonearse, dice. Para mí es más importante esto que tengo acá en mi cabeza. Porque si cuando yo me vuelva viejita, todo se me va a escurrir igual. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Así Cuando yo es. esté viejita, yo voy a poder decirle a mis nietos si mi hijo llega a tener hijos, y si no los tiene, entonces cuando él ya esté más mayor y yo ya esté viejita, entonces yo le voy a poder contar estas anécdotas, ¿cierto? Y no la anécdota de que sufrí como un mes haciéndome cosas y de todo en el cuerpo para quedar bonito, pues para quedar bien. O sea, pues finalmente yo siento que no tiene que ser conforme con lo que tiene. Pero bueno, ese no es el caso. Ese no es el caso. El caso es ese tipo de envidia en el que yo admiro el bien ajeno, que es admirar. Sí. Es una envidia buena, ¿cierto? Porque yo lo envidio, ¿cierto? Yo digo, está chévere el cuerpo de esa vieja, pues a mí me gustaría. Pero ya, queda en eso. En cambio, una envidia de esas malas en donde ya hay codicia, en donde yo voy y hago mal para poder adquirir eso mismo que tiene esa persona, ahí ya hay maldad. Pero entonces, en un niño coge y va y se la quita, va y le quita la pelota, ¿cierto? Le quitó la pelota. Lo máximo que puede hacer el niño es ponerse a llorar, al que se la quitó. O en su defecto viene y le mete un totazo al que se la quitó. Ajá. Entonces ahí hay ya dos puntos de vista diferentes. Ya empezamos a ver lo que de pronto el niño está representando como maldad y agresividad, o de simplemente como el hecho de frustración de que ¿por qué me la está quitando? Y ahí es en donde vamos al punto de los principios que vienen de familia. Ejemplo, yo a mi hijo le inculco la cosa de que no sea egoísta. Si viene un niño y le coge sus juguetes, présteselos, ¿cierto? Pero si yo le inculco a mi hijo, no, esto es suyo y usted no se lo puede dar a nadie y nadie se lo puede coger. Yo siendo adulta razonable, a un bebé de 3 años, ¿cierto? 5 años, por decirlo así. Entonces, esas cosas son las que vienen de casa, los principios. Entonces, ahí están las dos diferencias. El niño agresivo, que porque me quitó mi pelota, o el otro niño que simplemente se puso a llorar porque sintió la frustración de que él vino y le quitó su pelota. Exacto. Y mira que esas son manifestaciones de mal, Lady. O sea, porque tú dijiste, es suyo y nadie se lo puede coger. Porque hay la noción de que es mío y nadie me lo puede coger. Porque está haciendo escaso. O sea, es el problema que nos decía Arturo y que yo comparto con Arturo. Yo todos los días me levanto, abro los ojos y digo, el problema del ser humano es la escasez. Porque me tengo que levantar. O sea, porque no puedo simplemente desear que haya un jugo de naranja aquí y aparezca. Pues porque hay que trabajar para conseguirlo. Hay que trabajar para producir. O sea, la mayoría de los bienes que necesitamos no existen. Y hay que trabajar en una sociedad en medio de la división del trabajo para conseguirlos. Entonces, abro los ojos y yo digo, el problema del ser humano es la escasez. O sea, en serio, pienso en esas cosas. Entonces, yo también pienso, el mal de la sociedad surge a partir de lo que nos dijo Arturo. Es la escasez. ¿Y qué fue lo otro que dijiste, Arturo? Y la pereza. La escasez y la pereza, exacto. Entonces, O esa sea, misma pereza, esa misma envidia como tal ya constituyen un pecado original en términos religiosos o una tendencia al mal que existe en los hombres, si hablamos desde el punto de vista antropológico. O sea, como lo veas, el hombre por algún lado va a tener un puntico negro y es esa tendencia al mal. Y entonces en ese sentido, no es que el hombre nazca bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién corrompió al primer hombre? Por Dios bendito. O sea, ¿quién? la serpiente. Bueno, sí, o sea, bueno, y en términos, si no creyéramos en la Biblia, ¿de dónde salió el mal? En el De hombre la estaba, falta, de así la como falta, está la ley, o de sea, la somos tan necesidad. completos, el ser humano es algo tan maravilloso y tan completo y a la vez tan misterioso que tenemos sabemos, tenemos la noción de lo bueno y de lo malo, tenemos la capacidad de vencer el mal con bien,
tenemos la capacidad, la noción de la capacidad de hacer el mal, la capacidad de hacer el bien, o sea, somos tan complejos, entonces sí, yo pienso eso, yo pienso eso. Bueno, ¿y qué más iban a decir? Lady iba a decir algo. Sí, Lady, te interrumpí. Que nace de la necesidad, o sea, la maldad viene del hecho de uno no poder satisfacer inmediatamente sus necesidades. Ajá. Y el hecho de, pues es que para mí la pereza son dos cosas diferentes. Hay pereza buena y hay pereza mala. Lady ¿Cuál es dice, la hay buena? envidia buena y envidia mala. Hay pereza buena y pereza mala. Entonces, ¿cuál es la tuya? La buena que a mí me da una mamera tener que levantarme de mi cama y amo dormir. Yo soy sumamente perezosa. ¿Y Pero esa no es la la buena o es la mala? Y la pereza mala es la que, ejemplo, me conllevaría a mí al hecho de no sacrificarme laboralmente, ¿cierto? En el tema en el que tenga que trasnochar o en el tema de que tenga que trasladarme a sitios muy lejanos de donde vivo y quiera pasar por encima a los demás cuando yo sé que estoy actuando mal, cuando yo sé que por pereza no quise trabajar y aún así exijo un beneficio. Pues no le veo la diferencia, Lady, entre pereza buena y pereza mala. Profe, Dime. yo soy muy lochuda y muy perezosa, pero yo no soy mala. Pero es que eso no te hace mala, Lady. Eso es una tendencia al mal, que tú vences a punta de bien, a punta de voluntad, ¿sí? A punta de la virtud, Eres a mala punta por del naturaleza. valor. Sí, o sea, mira, Lady, que todas, inclusive mira, Lady, que todas esas cosas, por ejemplo, la ira, ¿de dónde viene la ira? Entonces, la ira, la pereza, Oye, todos son... sí, ¿de dónde No, viene la mira, Lady, ira? escúchame, y ya vamos llegando por allá, ya a la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, mira, llegamos diciendo, esos son pasiones que hay en el alma de los hombres, esos son pasiones humanas, entonces la risa, ¿qué son las pasiones humanas? Son cosas que tú no puedes, que tú no puedes controlar, son cosas que tú no eliges sentir, ¿sí? Entonces tú no eliges sentir pereza, tú no eliges sentir amor, tú no eliges sentir ira, tú no eliges sentir rabia, ¿sí? Entonces, en cuanto tú no eliges sentir eso, podemos clasificarlo como tal, que son el conjunto de pasiones que caracterizan el ser humano. Pero, entonces, ¿cuál es la bondad? Y esas pasiones en sí mismas no son buenas ni son malas. O sea, no podemos decir la ira es mala, no. ¿Cuándo son buenas o cuándo son malas? Son buenas en cuanto tú las puedes dominar a partir de la razón, ¿sí? Entonces tú tienes mucha ira y tú la vences a partir de virtud, ¿sí? De buena voluntad, de virtud, de valores, ¿sí? Entonces es cuando empiezan a dominar la razón con la razón esas pasiones que tienes y más bien enfocas esa ira en otra cosa, en ir a hacer un ejercicio, en subir una montaña, en montar bicicleta y vencerte. Entonces, eso tiene mucho que ver con la noción del bien y del mal. Entonces, ¿qué uso le doy yo a esas pasiones que habitan en mí y que no las puedo controlar? Porque es que, ¿quién elige sentir amor o no sentir amor? O sea, ¿quién elige sentir ira? ¿Quién elige querer reírse? O sea, son cosas que se escapan de nuestras posibilidades de control. Y entonces, en cuanto se escapan de eso, son pasiones. ¿Sí? Entonces, eso que tú me dices, es que la ira, es que yo no soy mala. No, no te hace mala la ira. La ira te hace ¿qué? Un ser humano. Punto final. ¿Sí? Entonces, no eres mala por sentir pereza, no eres mala por sentir ira, pero sí eres buena cuando logras vencerlas a punta de virtud, a punta de valor, a punto de buena voluntad. ¿Sí? Ahí, ahí es una idea, y no eres mala, simplemente eres una persona humana que tiene pasiones, punto, todo el mundo las tiene, todo el mundo, pues todos los seres humanos, ¿no? Obviamente un rasgo compartido por los seres humanos, ¿sí? Entonces de allí radica el hecho, o sea, estas pasiones que cada persona tiene, entonces radicaría el hecho de actuar mal y generar maldad. Sí, yo también pienso que cuando uno se deja dominar y uno no las controla es cuando tiende al mal. O sea, el hecho Pero de yo no, cuando hay personas que se satisfacen haciendo mal, profe. Ejemplo, como un asesino en serie, por decirlo así.
Bueno, pero un asesino en serie puede estar enfermo, Lady. Habría que considerar cada paso particularmente. Pero, digamos, yo te doy un ejemplo, este señor Garavito, Sí, ¿cuál era? O sea, él sentía satisfacción haciéndole daño a los niños. pues era un enfermo mental, pero de los más terribles. No sé. Es que Yo creo que sí, Lady. esas son cosas de la humanidad que yo digo, pero ¿por qué? Es un caso clínico interesante, Lady. ¿En qué cabeza cabe hacer ese tipo de cosas? O ejemplo, las tantas cosas que uno ve ¿cómo se llama? En Discovery Investigation, algo así se llama. Sí, Investigation Discovery. Yo Esa también lo cosa. Pero, veo a veces, Lady. Y uno pero lo ve que pasa es que, gente que genera una maldad tan terrible. Pero O Lady, sea, casi no es- siempre son casos clínicos. Casi siempre son casos clínicos. O sea, enfermos mentales. por eso, y entonces es algo que ya viene dentro de su mente dañado, deteriorado desde que nace. No sé, Lady. Eso ya se escapa de mi rango de acción. Eso ya sería ya sería una pregunta para hacerle a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿A quién más podemos preguntarle? A Arturo, que todo lo sabe. Arturo, que si le puedes responder a Lady, por favor. pues yo lo veo por el lado de la filosofía. Yo creo que todo placer eh, en exceso genera precisamente un malestar. El placer, naturalmente, en exceso genera un malestar. Simplemente que yo creo que eso se cultiva, o sea, se cultiva que tú controles el placer o no, aunque existan diferentes placeres, porque por ejemplo, Garavito tenía ese placer arraigado con los niños, como una felación, pero ¿quién me dice que el placer de, por ejemplo, ser adicto a los juegos no es igual de tremendo, o el placer de estar bebiendo alcohol? Son diferentes placeres, solo que algunos se castigan más fuertes y se juzgan más fuertes, pero yo creo que toda persona tiene un placer que finalmente lo conlleva, si es en exceso, a algo malo. La utilidad marginal decreciente, Arturo. Sí, sí, por el lado economista, sí. Y, exacto. Pero mira, pero no entendí cuál era la respuesta a la pregunta de Lady, Arturo. Pues ahí está, profe. Que la satisfacción en límites extremos es mala. Ah, ok. No, Es que bueno, se confunde, es que siempre se ha confundido el placer y la felicidad. Entonces el ser humano desde que nace vive buscando la felicidad y la posterga dependiendo de las metas y objetivos que cumple en su vida. Pero eso no es felicidad, eso es un placer momentáneo, sí. Por ejemplo, si yo me pongo a esperar a ser feliz cuando me gradúe, pues evidentemente cuando llegue el día eso va a ser algo tan fugaz. Yo creo que sí. la felicidad depende naturalmente de que tú quieras sentirla. Yo, por ejemplo, en este momento estoy siendo muy feliz y Mm, no he cumplido muchas metas. Eso está más arraigado al placer. Y por ujú. eso creo que el ser humano se gasta su variable más importante, que es el tiempo, buscando la felicidad. Y cuando está a punto de morir se da cuenta que la felicidad era tan simple como solo sentirla y ya. Así Es, es. es, O el, sea, es, el, es el hecho de que a mí algo tan momentáneo me puede hacer muy feliz. Digamos a mí, esta semana, Lino, yo fui a trabajar lunes y martes, ¿cierto? Pues obviamente estaba saliendo con todos los cuidados y eso. Y para mí la felicidad más grande fue cuando mi jefe me llama y me dice, Joa, dieron la orden de trabajo en casa full time. Y yo, wow, qué felicidad sentí yo, ¿cierto? Pues ¿por sí. qué? Porque para mí fue muy tortuoso un lunes, por ejemplo, salir desde mi casa súper temprano, muchas veces irme y mi niño durmiendo. Llegaba, estaba 5 minuticos con él antesitos de empezar la clase, entraba a clase, salía a las 10 y mi niño otra vez dormido. Entonces, ahí yo sentí una infelicidad terrible. En cambio, cuando este tipo y me dijo, no, es que volvemos otra vez full time en la casa, no, para mí fue la felicidad más grande del mundo. Despertarme y que sea Jerónimo el que me despierte, ma,
ahorita pues yo sé que si yo posiblemente bajo ya va a estar dormido, posiblemente, pueda que no, porque mi mamá de pronto está haciendo como la magia para que no se duerma. Pero ese tipo de cosas, o sea, cosas como tan chiquiticas, Ay, te dejé de escuchar. un jugo así que me guste mucho, eso genera felicidad. Entonces lo que dice Arturo es muy cierto. Muchas personas gastan su tiempo, que es el recurso más escaso que tenemos, buscando la felicidad, cuando la felicidad está en cosas tan mínimas que nos reconforta completamente el alma. Sí. Pero es que ahí puedes confundirte, ¿sabes algo? Porque es que precisamente lo que genera placer son cosas tan mínimas, por ejemplo, y que, o sea, tú distingues entre un placer y felicidad, que el placer es fugaz, mientras que la felicidad simplemente tú la sientes y ya. Por ejemplo, si me despiden de mi trabajo mañana, ¿yo por qué tendría que ser infeliz por eso? Si igualmente, si yo veo por el lado positivo, finalmente puedo ver, estoy súper bien. El simple hecho de estar vivos yo creo que es algo muy importante, porque en serio, ¿cuántos de los que se acuestan hoy mañana amanecen muertos, por ejemplo? Ay, no digan eso, que siempre me imagino yo. Me Pero sí, imagino a mí muriendo. pero sí ves, profe, o sea, Sí. y Lady, en realidad uno debería despertarse y decir, estoy Vi. vivo, ya, eso me genera mi felicidad. Sí. Pero, y uno se da cuenta, por ejemplo, con los pacientes que tengo, algunos pacientes ni pueden comer, y ellos tan solo anhelarían poder comer, y uno no valora ese hecho de todos los días estar comiendo, por ejemplo. Qué Muchas pena, veces es uno que ni se me cayó el internet. Ay, te oímos bien. Arturo muchas estaba veces diciendo uno ¿Aló? ni que no siquiera valoramos, ¿Aló? eso. Ahí te escuchamos, Lady. Yo te escucho. Arturo, ¿tú escuchas a Lady? sí, yo la escucho, Pero como que tiene el micrófono silenciado. ¿Será que ella no es consciente? toca escribirle, yo creo. Lady. ¿Será que se salió? Lady, te escuchamos. No. Pues ahí está como el hermano, no sé. Hola, tienes el micrófono apagado. Lady. ¿Aló? Lady, te estamos viendo. No, se salió. Se salió. Arturo, sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo, que tú dices que mucha gente está esperando alcanzar una meta para sentirse feliz en ese momento. Y no, o sea, el camino es la meta también. Yo digo eso. O sea, lo que importa es el esfuerzo que has y el tiempo que has invertido en llegar a eso. Porque cuando llegas posiblemente al final te das cuenta que, bueno, lo que tal vez valía la pena era el esfuerzo que te costaba. Y eso le pasa a uno cuando se gradúa. O sea, ustedes ya se van a dar cuenta dentro de poquito, con ayudas cuando se gradúen, se van a graduar y van a decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya, ¿y ahora qué? O sea, lo importante era cada momento que ustedes tenían en ese camino mientras llegaban, mientras alcanzaban esa meta. Entonces, el camino es el final, es la meta también. Sí, en ese sentido, yo también pienso eso, y eso le pasa a uno muchas veces cuando se gradúa, cuando alcanza como una meta muy grande y bueno, ¿y ahora qué? O sea, lo que en verdad valía era lo que yo me estaba construyendo y la forma en que yo me vencía cada día mientras llegaba a esto. Ya lo alcancé y entonces ¿ahora qué? O sea, eso es una reflexión bien chévere ahí que bueno, chévere que Arturo la hayas planteado en ese contexto. Qué pena, se me cayó el internet y escuché la idea a medias. Sí, sí, nos dimos cuenta que tenías ahí como problemas raros con el internet. Lady, que Arturo nos estaba diciendo que uno muchas veces no valora las cosas que tiene, o sea, el simple hecho de estar vivo, y nos lo cuenta a la luz de las reflexiones que él tiene en el hospital. O sea, dice cuánta gente se acuesta hoy y mañana no amanece, cuánta gente quisiera estar comiendo en este momento que está en una UCI y no puede. O sea, y Arturo hace la reflexión a decir que son esas cosas pequeñas que estás viviendo cotidianamente lo que hacen que seas feliz, ¿sí? Esa era más o menos la idea. ¿Se le volvió a Ok. dañar? Ah, no, ahí está. Ahí No, estás. no, no, acá estoy. No pongo la cámara porque o si no Sí, se vuelve a sí, enloquecer y descuida. hacer.
descuidar, no hay problema, no hay problema. Bueno. Y si vieron por allá a mi hermano, qué pena, es que estaba molestándome. Ah, no, pero igual pena de que, Lady, pues normal. ¿Pena de qué? No, no, pena de que es lo más normal, pues estás en tu casa, imagínate, ni más faltaba. Bueno, entonces, retomando aquí un poquito del excurso que hicimos. Entonces, la ley excurso es, hagan de cuenta como que hicimos un párrafo aparte para salir un poquito del tema para hablar de otra cosa. Entonces, no quiero decir que no valga la pena, obviamente es súper importante, sino por si un excurso, hablamos de un tema y profundizamos en otra cosita. Decimos, entonces, retomando, la ley provee un marco dentro del cual el individuo se debe mover, pero dentro del cual las decisiones son suyas. La elección de los medios sigue quedando a discreción de quien actúa, siempre y cuando la acción como medio satisfaga ciertas condiciones. ¿Sí? Y ahora, un ejemplo. No sé qué opinan de este ejemplo. ¿Quién es este señor? ¿Se Ay, acuerdan? sí, señora. ¿Se acuerdan de este señor? ¿Qué Noguera. pasó? Rafael Noguera. Rafael Uribe Noguera. ¿Y Eso. qué fue lo que hizo ese señor? Cuéntenme. Cometió feminicidio con una niña de 5 años, 5 o 6 añitos. 5 o 6 añitos. Listo. Arturo, ¿también te acuerdas de la noticia de este señor, no? ¿Sí? Sí, profe, yo me acuerdo. Listo. ¿Y qué me dicen de este? Timochenko. Timochenko. Igualdad ante la ley. Imagínense, No, no hay. cuando en La Habana, Cuba, se estaba cerrando el ciclo 21 de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, en Bogotá, el Consejo de Estado estaba profiriendo una nueva condena contra este grupo armado ilegal y pedía que su máximo comandante aquí, el señor Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, fuera denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? En ese entonces, apenas terminaba de repuntar la mañana del jueves, y aquí voy a leer una parte de un periódico que tengo. Apenas terminaba de repuntar la mañana del jueves y ya Timo León Jiménez, su otro alias, acumulaba otra sentencia más para un total de 12 condenas que tiene desde 2006. O sea, este señor tiene 12 condenas desde el 2006, ¿sí? Entre la lista de delitos que pesan sobre su fama se cuentan múltiples homicidios agravados, secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno, lesiones personales y hurto calificado. Un rosario de crímenes impunes que ostenta más de 117 órdenes de captura y responde a su larga vinculación con la guerrilla más antigua de América Latina. Yo pregunto, ¿se dio igualdad ante la ley con la Justicia Especial para la Paz, con Rodrigo Londoño Alas Timochenko y este señor Rafael Uribe Noguera? ¿Hubo igualdad ante la ley? ¿Se respetó el carácter abstracto de la ley? ¿Se respetó o no se respetó? No. No se respetó. Ahora, yo no estoy diciendo acá que este señor tiene que dejarlo libre ya mismo. Nada que ver. O sea, los dos son igual de enfermos, los dos son igual de detestables, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este señor no lo estoy defendiendo, vuelvo y digo. Este señor lo hizo una vez, tenía una orden de captura. Este señor tenía 117 órdenes de captura. Este señor está viviendo a punta de los impuestos de los colombianos y este señor evidentemente está metido en una cárcel pagando una pena, ¿sí? Pero hay que dejar en claro, en esta situación y en todo el trato como tal que se creó en la JEP, Justicia Especial para la Paz, no hubo igualdad ante la ley. No se respetó el carácter abstracto de la ley porque se cambió la manera de evaluar la responsabilidad de los actos en medio de la libertad que ejecutaron estas personas de la guerrilla de las FARC, ¿sí? O sea, ellos estaban siendo libres para usar para dirigir sus acciones hacia determinados medios. No supieron que la ley cambiaba los medios que tenían a su disposición para alcanzar los fines. Todas las acciones que ejecutaron no estaban de acuerdo, no estaban satisfaciendo ciertas condiciones.
¿sí? Que eran, que eran como tal la ley, ¿sí? Entonces, entonces no estábamos teniendo todos el mismo grado de responsabilidad en cuanto éramos libres, porque ellos tenían su libertad y la utilizaron de cierta manera y transgredieron estas ciertas condiciones o actos. Pero entonces, ¿por qué tuvieron dos tratamientos distintos? Ah, es que era necesario para garantizar la paz al país. Y nosotros decimos, ¿cómo así? O sea, lo que le estamos diciendo a las FARC, lo que le dijimos a las FARC y de paso al ELN, porque el ELN tampoco de ahora en adelante no va a estar dispuesto. Entonces, no, esto ya pasó una vez en Colombia, pues también nos van a pasar a nosotros, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, decíamos, ¿eso qué quiere decir? O sea, el mensaje que estamos mandando es el siguiente: como ustedes hicieron tantísimo mal en la historia de Colombia, no tenemos cómo culparlos más, o sea, no hay de dónde meterles más cadenas perpetuas a ustedes. Entonces, saben que como esto está como tan perdido ya, mejor dejemos hasta acá, llegamos de cuenta que no pasó nada y empecemos de ceros. Y entonces el que diga que no es que no quiere la paz. Y ese fue el discurso que nos vendieron en ese entonces. Y una vez me encontré con un amigo y me dijo, es que yo sí estoy a favor de la paz. Y yo digo, es que usted cree que yo no. ¿Usted cree que yo no? A ver, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de paz estábamos construyendo? ¿Que se cimentó en quién? En una violación de la igualdad ante la ley, ¿sí? Porque no se aplicó en su carácter abstracto, sin tener en cuenta particularismos. Y esto me trae muchos enemigos, ¿sí? Muchas personas que me han dejado de hablar y todo, porque yo no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Lo que importa es que yo estoy hablando en términos objetivos. O sea, yo no estoy hablando a partir de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Yo estoy hablando en un concepto objetivo netamente del derecho de la justicia. O sea, ¿hubo igualdad ante la ley? No hubo igualdad ante la ley, porque se aplicó la ley sin tener en cuenta la igualdad en la responsabilidad en cuanto éramos libres, ¿sí? No asumimos la responsabilidad de que nuestras acciones no satisfacieran ciertas condiciones y no nos pidieron que la asumiéramos. Entonces hubo un privilegio, ¿sí? Cuando una ley se aplica solamente a las personas que están en determinado grupo, hablamos de privilegio. Y cuando no se aplica solamente a unas personas por no pertenecer a un grupo, estamos hablando de exclusión, ¿sí? Entonces, en esos momentos no hablamos de igualdad ante la ley, ¿sí? Bueno. La ley garantiza a cada persona un rango de acción dentro del cual puede prever las consecuencias de su actuar, desde y hasta qué punto es responsable. Y en eso radica como tal el carácter predictivo de la ley. Entonces yo puedo prever las consecuencias de mi actuar. Entonces yo sé que si voy a ir a causar daño en el bien ajeno, lesiones personales, hurto calificado, ¿sí? Como tal, pues yo sé que esas acciones no satisfacen ciertas condiciones. Y si no las satisfacen, pues yo estoy previendo que esas acciones me pueden implicar un castigo. Entonces, y en cuanto la ley se va a aplicar en su carácter abstracto, tengo que suponer que no van a aplicar, no van a tener un particularismo hacia mí, no me van a evaluar la responsabilidad diferente a los demás. Entonces, yo preveo qué puedo hacer y qué no, y confío en que la ley se aplica en su carácter abstracto, y en ese sentido no tengo por qué recibir un privilegio. U otro no tiene por qué recibir un privilegio que a mí no me están dando. Y eso es lo que ha permitido, lo que permite el orden que funcione como tal, el orden social, el orden político, ¿sí? Pero cuando esas cosas no funcionan y pasan estas cosas, como por ejemplo que este señor ahora está viendo después de sus 117 órdenes de captura, está por ahí en la calle feliz, entonces en la sociedad se va configurando un conjunto de valores nuevo. Y es una cosa que yo he visto a partir de la firma de ese acuerdo de paz con las FARC. O sea, sin que nos estemos dando cuenta, en la sociedad se está permeando la idea y no somos conscientes de eso, de que yo puedo cometer crímenes y no pasa nada, ¿sí? Si nosotros pudiéramos mirar, por ejemplo, cuál ha sido el histórico de la ocurrencia de los famosos feminicidios, antes o después de la firma del acuerdo,
Y si nos pusiéramos a mirar como, por ejemplo, cuál ha sido la tasa de crecimiento de los homicidios, de los robos, de los feminicidios, de todas las extorsiones y los delitos, yo pensaría y diría, ahora la gente como que se le volvió muy normal eso. O sea, sin darnos cuenta, hay un conjunto de valores socialmente nuevo que decir, como, ay, sí, otro muerto por esta injusticia. Ay, sí, otra muerta. Ah, sí. ¿Por qué? Porque entonces, no, es que ya perdonaron inconscientemente, ¿no? No, ya perdonaron a unas personas, pues qué va a mí también, ¿no? Pues qué importa, ¿no? O qué importa. Entonces, ese peligro de violar esta igualdad ante la ley, sin darnos cuenta, nos va haciendo que transitemos un camino que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿sí? Porque entonces ya la ley nos sirve para proteger la integridad de ambos. Ya no nos garantizamos que estamos siendo libres en la ley, sino que estamos siendo que como la ley no se está aplicando en su carácter abstracto, entonces ya me siento vulnerable porque hay una persona que no va a asumir su responsabilidad en cuanto es libre. Y eso no hay un orden posible así. Entonces, Arturo, ¿nos ayudas leyendo la última conclusión, por favor? Ok, todos los hombres tienen el mismo grado de responsabilidad por sus acciones en cuanto son libres. Esa responsabilidad queda definida una vez se reconocen las consecuencias de actuar con o sin que las acciones satisfagan ciertas condiciones, con o sin que satisfagan la ley. Tener todos el mismo grado de responsabilidad donde radica la igualdad ante la ley, la predictibilidad de la consecuencia permite elegir el tipo de acciones a llevar a cabo para conseguir un objetivo. Permite emplear el conocimiento a la disposición de quien actúa para alcanzar un fin buscando medios que se ajusten. Muy bien. Y otra nueva conclusión que podría ponerse como explique la siguiente frase. Y me imagino que ustedes, mejor dicho, dirían muchas cosas. Dirían muchas cosas. Bueno, yo creo que por ahora podemos dejar hasta acá. ¿Sí? Y escucho sus últimos comentarios. ¿Qué opinan de lo último que les dije? ¿Mm? ¿Qué opinas, Lady? Mm, No, pues en general, profe, en general yo opino que precisamente en eso se basa la ley, que tiene que juzgarse igual, por ejemplo, el que se roba una alfiler al que roba cantidad de millones. Porque lo importante ahí es que robó, no qué tanto ni qué. Ok. Entonces, por ejemplo, para el caso de ese ejemplo, a los dos tendrían que darse juzgado fuertemente, porque es un ejemplo, aparte es un ejemplo que se le da a la sociedad. Y lo que tú dices, si no se juzgan así, pues ellos entienden que de alguna manera se permiten ciertas acciones y están más propensos a realizar acciones que generen, pues, Que no que satisfagan ciertas condiciones, sí, exacto. que son las que nos protegen a todos. Sí, estoy de acuerdo. No, mejor dicho, ya soy hayekiano. Muy bien. ¿Qué ejemplo se les dio a las FARC? Perdón, al ELN. O sea, el ELN va a decir, venga, ¿sabe qué? Yo voy a admitir todo lo malo que yo hice. Está bien, sí, venga, sentémonos y entonces métame cuántos años. No, ellos van a decir, claro, este gobierno de Colombia, tan desesperado por acabar con el conflicto, entre comillas y mil comillas, ¿sí? Pues lo que hizo fue perdonar a esta gente, ¿no? Pues nos sentamos y si no están de acuerdo, pues los volvemos a amenazar y entonces seguimos amenazando y en algún momento ellos van a ceder y nos van a perdonar. Entonces nosotros decimos, bueno, y entonces, ¿en qué quedaba el carácter abstracto de la ley y que me va a garantizar a mí que en un futuro las demás personas van a seguir respetando, van a seguir ejecutando acciones que satisfagan ciertas condiciones? Ya, si ya en repetidas ocasiones no se ha cumplido la ley, está siendo protegida mi libertad. ¿Quién me va a garantizar a mí mi libertad entonces si la ley no se está cumpliendo? Entonces, la ley no está sirviendo para proteger la integridad de ambos en cuanto no se aplica en su carácter abstracto y en cuanto no se aplica en ese carácter abstracto, no permite la predictibilidad para que la gente diga, esas acciones sí, esas acciones no me permiten planear si salgo o no a la esquina porque no sé si me van a cuchillar, no lo sé,
porque ya la ley no funciona. No puedo, ¿sí? Y esa es la idea de fondo. Bueno, Lady, ¿qué dices, Lady? Cuéntanos tus ideas. Lady. 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 ¿Será que a Lady sí le cae bien la JEP? Y yo aquí hablando mal de la JEP. Lady. Pero mira que sale No, como si ya estuviera. Ahí estás. Lady, ¿no nos escuchas? perdón. Sí, ahorita no te escucho. Mañana voy a llamar a matar a los de Claro. Es que ayer vinieron y supuestamente me hicieron un arreglo. ¿Y Y los me vas a matar por empeoraron teléfono? esta cosa, No, en serio. O sea, mañana estoy ya estresada porque ha sido muy heavy el tema del internet. Se supone que ayer vinieron a hacerme un arreglo en el que iba a mejorar, pero no. Pero bueno, perdón. Lady, ¿y te estás conectando por cable o por wifi? Se supone que está por cable. Ah, entonces sí toca que llames y digas. Uy, Pero, por ejemplo, no, la profe, ¿qué operador tiene? ETV. Y bien. Mm, pues a ver, ¿qué te diría? Sí, me ha ido bien. Yo tenía claro. Y mejor dicho, como ya les conté, yo me mudé, ¿no? Y en medio de la mudanza, pues yo les dije que iba a cancelar. Y así como me voy. Mejor dicho, me prometieron todo el cielo y la tierra, me prometieron los de Claro. Y dijimos como, bueno, está bien, no me voy a salir. Y, y entonces cuando vinieron aquí a instalar como todo, como que lo instalaron mal y no funcionaron las cosas. Entonces llamamos y dijimos como, no, ¿sabes qué? Olvídate, me voy. Y me siguieron prometiendo cosas. Y yo dije, olvídate, me voy porque yo, miren, estuve 5 días sin internet. Y pues yo con clase, ¿cómo voy a tener 5 días sin internet? Entonces dijimos como, no, hasta luego, me voy. Me siguieron prometiendo, mejor dicho, mil cosas. Y yo dije, no, hasta luego. Entonces llamamos a los de TV y nos ha ido bien con ellos. Entonces, ¿quién sabe? Y sí, profe. Porque yo sí que me cambio, yo tengo Claro, pero Ujú. pésimo. No, no, yo me cansé de no, esperarlos. es que fíjate que, digamos que yo no tenía unas malas condiciones porque hasta el momento no haya tenido problemas. Sí, Resulta que ayer, o sea, yo llamé y solicité una visita y que me vinieran a instalar unos repetidores, sí, ¿cierto? Porque el sí, tema era más de cobertura más que de red. Y sí. no, o sea, esa cosa está horrible. O sea, en serio que estoy súper... Súper molesta, ¿no? Yo también te entiendo porque imagínate uno con, y más entre el trabajo, no entrar a uno, y bueno, sí, que vengan cuando puedan, pero uno en medio de esta pandemia, o no, olvídate. Pues ahí esperemos que se solucione el problema. Lady como que se fue otra vez. No, acá estoy. Ay, Dios mío. Bueno. Oigan, voy a detener este video aquí. ¿Alguien habló? ¿Alguien mandó Eh, algo? profe, Ah, yo. yo tampoco estoy de acuerdo con la JEP, tranquila. Eso sí lo alcancé a escuchar. Ah, ok. Sí, es como no dijiste nada, dije, uy, Lady, como que sí está de acuerdo con la JEP. No, no estoy de acuerdo con ella. Pues yo en realidad pues tengo dos puntos de vista. Mm, Porque yo tampoco quisiera, yo soy de San José del Guaviare, ¿no? sí. Y yo creo Uy, que Arturo. No sabía. sí, profe. Entonces, por ejemplo, mi niñez, yo tenía cuando iba a la escuelita caminando, veía a veces muchos muertos por ahí, eh, muchas veces personas del común, personas civiles. De hecho, nosotros nos tuvimos Civiles. que salir de Guaviare con mi papá porque una vez nosotros teníamos casa en San José del Guaviare y una finca al otro lado del río. El Sí. problema es que a este lado del río habían paramilitares y al otro lado estaba la guerrilla. Mm, Entonces, cuando se pasaban de un lado a otro, eso hacían de las suyas. Y una vez cerca donde mi papá tenía la finca, por ejemplo, mataron a todos, desde el más niño hasta el más anciano. Y entonces nos salimos, pero la guerra es un problema que no se ha vivido tanto en la ciudad, entonces no se ve desde el mismo punto de vista. Para mí, o sea, yo quisiera que la guerra se acabara, por ejemplo, mañana mismo. O sea, no mm. importa en realidad, yo creo que se debe solucionar ese conflicto de alguna manera y hay que encontrar la solución.
Ujú. Pero el problema es que si tampoco se sientan a hablar ellos, no se va a llegar a un acuerdo. Pero por otro lado, tampoco quiero pues que eso sirva para que más adelante se vuelva a generar otra guerrilla y otros conflictos gracias a que se perdonaron fácilmente esos hechos. Arturo, ¿y tú qué piensas, por ejemplo, ya hablando en términos de eficiencia de los acuerdos, ¿fueron un medio para alcanzar un fin o no? Lo que pasa es que de pronto con otro gobierno, en otra situación, hubiera sido diferente. Pero en Colombia se mezclan conflictos, pues, personales, muy personales y la corrupción para llevar a cabo o llevan esos procesos con ese tipo de conflictos. Y, por ejemplo, siempre nos tienen en Colombia, por ejemplo, ponen a elegir entre izquierda y derecha como si unos fueran buenos y otros fueran malos, pero los dos son iguales de malos Y y los dos son buscan. malos, los dos son Sí. malos. Entonces, ese es el verdadero problema, que obviamente eso se sabía que ese acuerdo desde el inicio hasta el final no iba a llegar a buen fin por la situación, por todo lo que se da en Colombia. En otros países ha sido fructífero ese tipo de acuerdos muchas veces y se ha acabado esa guerra, ese conflicto, y digamos que eso marca un inicio nuevo. Pero el problema es que, por ejemplo, en la ciudad, y obviamente en la ciudad, el punto de vista es diferente, porque la guerra se ha dado siempre en el campo, excepto cuando Pablo Escobar ponía sus granadas, sus bombas en las ciudades para volar droguerías y etcétera. Mm. Pues yo creo que si la violencia entre la guerrilla y el gobierno se llevara en la ciudad, yo creo que el punto de vista sería un poco diferente de las personas que siempre han vivido en la ciudad, por ejemplo. Sí, Arturo, pero mira que es una situación difícil porque es rendirse ante el mal, Arturo. O sea, yo entiendo tu punto de vista, porque tú me dices, yo era niño, veía cadáveres yendo al colegio a ver, ¿sí? Eh, pero es tan absurdo como decir, o sea, no te vamos, no podemos hacerte pagar por el mal que hiciste, o sea, no te podemos hacer responsable por lo que hiciste. Entonces, ¿hasta qué punto eso, o sea, no, es muy difícil, es una situación Pero, difícil. profe, pero entonces ahí está la otra situación, que es imposible acabar con la guerra, porque si se hacen pagar estos tipos, tendría que no haber beneficios del exterior. Y, por ejemplo, Estados Unidos vende la idea de que quiere combatir a la guerrilla, quiere combatir el narcotráfico, pero de todas maneras ellos siempre obtienen un beneficio. Y la verdad es que yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, dicen que el gobierno se envía toda la cocaína, la mayor parte de la cocaína a Estados Unidos, entonces hay que castigar fuerte, hay que fumigar, hacer de todo, pero es que yo digo, entonces, ¿por qué los norteamericanos compran cocaína? Ellos se favorecen y, o sea, siempre hay conflicto de intereses, mejor dicho, y ahí radica el verdadero problema, porque listo, no se van a perdonar a estas personas, pero el problema es que si igualmente, si cómo tú vas a capturar o vas a acabar con la guerrilla, si se mezclan cantidad de situaciones, por ejemplo, en la guerrilla hay cantidad de personas, campesinos que ni siquiera, o sea, ellos, muchos no conocen ni siquiera los carros, con eso les digo todo. Son de partes incógnitas de Colombia que Mm, uno ni siquiera sabe que existen. mm. Entonces se mezclan tantas cosas que hacen que sea imposible o no imposible, muy difícil acabar con una guerra que aparte, digamos, a estos campesinos, los cabecillas de las guerrillas también les meten cuento que van a lograr ciertos beneficios y que luchan por los ideales del pueblo y etcétera, pero que uno sabe que es mentira. Pero entonces, si ves, se combinan muchas cosas que hacen que la guerra continúe y continúe. Uy, sí, es que es un problema tenaz. Es un problema tenaz. Pero Porque si bueno, no, habría que no. combatirlo fuertemente. ¿Cómo? ¿El qué? Si no, habría si el Estado verdaderamente no fuera corrupto, lo ideal sería internamente combatirlos hasta tal punto de acabarlos y listo. Se Sí. acabó y ¿Cómo fue digamos que que si el mataron Estado hace a... Exacto, ¿cómo fue que mataron a a Rojas? ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. ¿cuál, Em, profe? ay, el que ¿De las mataron. FARC? Sí, uno de los líderes de las FARC, ¿cómo es que se llama? Me olvidó.
Raúl Reyes, el mismo Eso, Raúl Hoy. Reyes. Yo también pienso que así fue que así es que teníamos que acabar con ellos. Y la verdad es que por eso es que yo, perdón por lo que voy a decir, pero yo sí valoro mucho el trabajo del presidente Uribe, porque esa fue la manera, dijo, así se tienen que combatir con los delincuentes, dijo yo, con delincuentes no negocio. Y yo pienso que era la mejor manera de combatirlos. Después 117 órdenes de captura. ¿En qué momento iba a pagar a alguien por eso? ¿En qué momento iba a responder por los daños que había causado? Nadie. ¿En qué momento? Yo por eso sí digan, ay, que es que el uribismo, que no sé qué, yo rescato eso del gobierno del presidente Uribe. O sea, que en verdad los Yo, yo, combatió de esa manera. yo Uribe solo rescato una cosa, ¿Qué? y no como presidente. ¿Qué? Que el tipo cuando hace declaración de renta no paga, le aparece 0. Supuse que era algo así, Arturo, qué predecible, por Dios. Bueno, está bien. Entonces, vengan, yo voy a tener esto hasta aquí y mañana lo monto para que Lady pueda tomar apuntes. Listo, bueno.